Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, los voy a poner a prueba. Si les digo 1 de agosto, seguramente que los más memoriosos se van a trasladar a Nürburgring y van a ubicar a Niki Lauda en ese tremendo accidente sufrido 1 de agosto de 1976. Pero hubo 2 1 de agosto fatales. Uno ocurrido en un circuito alemán, pero en el año 59, y el otro también en un circuito alemán, pero de 1980. ¿Sabe la historia? Ya se las cuento. Jean-Luc Fournier, periodista y escritor, fue quien escribió la biografía del piloto francés Jean Verat, y el que también tenía una gran amistad con Patrick Depailler, piloto francés de la Fórmula 1. Fue el que alguna vez dijo: parece ser que Alemania mata a los pilotos franceses un 1 de agosto, justamente haciendo referencia a que Niki Lauda, por ser austríaco, se había salvado en Nürburgring justamente aquel 1 de agosto de 1976. El periodista y escritor siempre lo desmintió, negaba rotundamente haberlo dicho. Sea cierto o no, dio pie para hacer esta historia. Empecemos hablando por el piloto francés Jean Verat. Podría haber sido el primer piloto francés en ganar un título, pero a pesar de tener talento, nunca ganó un gran premio. Era rápido y vehemente al mejor estilo de Gilles Villeneuve. A Verat se le reconoce su pésimo carácter de haberlo golpeado a la mano derecha de Enzo Ferrari, un tal Rómulo Taboni, y de sus múltiples accidentes, en el cual en uno de ellos perdió su oreja derecha. Una vieja fotografía de un periódico francés mostraba todas las lesiones recibidas por el piloto, que lejos de claudicar, según él en la nota, sostenía que correr era lo que lo hacía inmensamente feliz. Fue tremendamente exitoso en otras categorías, rápido y vehemente. Supo mezclarse con pilotos de la talla de Juan Manuel Fangio y Alberto Ascari, entre otros. Verat era el que bromeaba con su oreja postiza poniéndola en la copa de algún piloto amigo a la hora de un brindis. Aquel 1 de agosto de 1959, el piloto francés se presentó en el circuito de alta velocidad Abus para competir en una carrera de sport con un Porsche. El circuito berlinés contaba con largas rectas unidas por 2 curvas. Una de ellas era el famoso peralte, donde se alcanzaban velocidades que superaban los 200 km por hora. Fue justamente allí donde la suerte de Jean Verat se agotó. En condiciones lluviosas que hacían al trazado aún más peligroso, se lo vio al piloto francés tomar el peralte en la zona más alta, se supone como para alcanzar mayor velocidad. Fue justamente allí donde Verat perdió el control de su auto para dar de lleno sobre una columna. El piloto salió despedido, muriendo en el acto. Jean Verat tenía 38 años. Si bien había ganado innumerables carreras, su legado se ha olvidado en gran medida porque jamás logró una victoria puntable en la Fórmula 1. Jean Verat moría en el circuito berlinés de Abus un 1 de agosto de 1959. En 1976, Lauda se encaminaba a lograr su segundo título mundial. Tal vez su principal exponente era el británico Jenkins, que con su McLaren M23 se postulaba como serio candidato.
Pero aquel 1 de agosto de 1976, en el dificilísimo trazado alemán de Nürburgring, Lauda sufrirá un tremendo accidente del cual sobrevive gracias a la inmediata e heroica ayuda que recibe por parte de algunos pilotos que no duraron un solo minuto en arriesgar sus propias vidas. Lauda será reconocido más por aquel tremendo accidente que dejará huellas profundas en su rostro que por su campaña deportiva. Como mencioné, Lauda sobrevivirá a aquel espantoso accidente gracias a la ayuda de sus colegas y de su propia voluntad, logrando una increíble y rápida recuperación. Aquel episodio condena el trazado alemán que dejará de usarse al menos para la Fórmula 1. Era un día caluroso y la mayoría estaban con la mente en las próximas vacaciones de verano. Ese 1 de agosto de 1980, la radio anunciaba la triste noticia de la muerte del piloto francés Patrick Depailler. El volante francés de Fórmula 1 se había estrellado en el circuito alemán de Hockenheim mientras realizaba unas pruebas privadas con el equipo de Alfa Romeo. Patrick Depailler amaba la vida como para exprimirla al límite en todos los sentidos. La Fórmula 1 era el vehículo más intenso para ello, pero también intuía que en ella encontraría su final. Moreno, de voz profunda, Patrick Depailler tenía una adicción, la adrenalina, fruto de las corrientes que circulaban por sus cimas psicológicas. Era vehemente, súper rápido y no le tenía miedo a las altas velocidades y a esas maniobras riesgosas que muchas veces se convertían en una obra de arte. En la Fórmula 1 supo correr para Tyrrell, Ligier y Alfa Romeo. Su primera victoria llegó en Mónaco de 1978 y la segunda un poco más tarde en el circuito de Jarama, pero esta vez con el Ligier JS11. Dado su fanatismo a los deportes de alto riesgo, supo tener un grave accidente mientras probaba el ala delta. Tras el tremendo accidente, fue la primera vez que el piloto francés sintió miedo, ya que podía perder una de sus piernas. Guy Ligier, entrado en cólera, terminó despidiéndolo del equipo, así que tratándose de recuperar, el francés firmó para Alfa Romeo para la temporada de 1980. Aquel Alfa 179 blanco y rojo tenía graves problemas de fiabilidad. Su compañero, el italiano Bruno Giacomelli, también decía lo mismo. Es un auto bastante complicado y peligroso. Justamente aprovechando la parada por las vacaciones de verano, llegó aquella mañana de agosto en Hockenheim, donde todo el equipo de Alfa Romeo trataría de poner a punto ambos autos. Algo anda mal, le dijo Depailler a su coequiper Bruno Giacomelli. Inmediatamente apagó lo que sería su último cigarrillo y salió con su Alfa Romeo solamente a dar una vuelta de calentamiento. Luego se escuchó un tremendo golpe que venía por encima de la densa arboleda que por aquellos días tenía el circuito alemán. Patrick se había despistado llegando a la curva Oskurve, un viraje que se tomaba a más de 280 km por hora, teniendo en cuenta que en aquellos días estaba el efecto suelo. El Alfa Romeo siguió de largo, golpeó contra las barreras de contención y se dio vuelta. Depailler prolongó su agonía hasta la llegada del hospital. La rotura de la suspensión delantera quedó como la causa principal del accidente, aunque no se descartó un golpe contra el borde de la pista que dañó la falda lateral y eliminó el efecto suelo que llevaba por entonces el Alfa Romeo.
aunque Jean-Luc Fournier asegura jamás haber dicho que los pilotos franceses mueren un 1 de agosto en Alemania, tal vez lo pudo haber pensado, ¿no?